a grabar, ¿cierto? Ok. Buenas tardes, espero que estén todos súper bien. Bienvenidos a esta conexión del módulo 6, del módulo 7, y que ya estamos en la recta final. Esta es nuestra penúltima conexión, ya estamos terminando, así que ya no les voy a dar más la lata, ¿cierto? Van a poder hacer sus vidas. El jueves ya sería la última, esta es la penúltima. Antes de comenzar con el módulo, vamos a hacer una pequeña retroalimentación con respecto a la sumativa del módulo 6, ya que tenía que ver con las fichas. Primero, el trabajo formativo, que era el tema de los horarios, en su gran mayoría lo hicieron bien, ya, en su gran mayoría. Hay algunos que tomaron en consideración otras condiciones, como empezar a las 9:10, ¿cierto? Me cambiaron un poquito las instrucciones dadas, pero en el fondo el objetivo se logró, ¿ya? No quiere decir que esté malo, pero el objetivo se logró, que era más o menos ordenar en términos de horario, de cantidad de tiempo. Uno que otro por ahí que no consideró la limpieza de los 5 minutos, ¿cierto? Pero bueno, la idea es que lo vean y que lo consideren, ¿cierto? Que retomen eso. Y con respecto al trabajo escrito, que era del tema de las fichas, en general las notas estuvieron bastante buenas. 6,7, un 6, un 7, hubieron 2 7, un 6,1, 6,7, 5,5, y un puro equipo tuvo un 5, que fue la nota como más bajita, pero que se equivocaron en cosas que yo creo, no estoy tan segura porque no me acuerdo de los que se conectan y los que sí, lo más probable es que este equipo, ninguno de ustedes se haya conectado, porque, perdón, yo me doy cuenta inmediatamente cuando se conectan, porque los detalles que tienen son mínimos. Y las cosas que efectivamente yo digo y que doy instrucciones no se equivocan. Entonces, por eso sé que los errores que pueden tener es precisamente, mayoritariamente, o en forma más grande, digamos, es porque no se conectan. Y el resto son cosas que a lo mejor no consideraron tan importantes, que no se enfocaron mucho, pero en general las notas estaban súper buenas, nada que decir. ¿Qué es lo que regularmente o lo que mayoritariamente todos cometieron el error y que los que no se sacaron un 7 no se lo sacaron? Fue porque en la ficha no le pusieron el número de root. Y lo pusieron, no lo identificaron con un número cualquiera. ¿Ya? Tengo que volver a repetir cuál es la importancia de que la ficha tenga el root. Es una buena forma de poder encontrar la ficha del paciente. Pues si ustedes le ponen la ficha número 343, ¿cierto? Raya X, no sé, el paciente o el usuario no se va a acordar de su número de ficha. Y ustedes tampoco se van a acordar cuál es el número de ficha de ese paciente. Va a ser difícil poder buscarla, ¿sí? ¿La pueden encontrar? Sí, obvio que la pueden encontrar. Pero siempre, ¿cierto? Tiene que ver con un tema de calidad. Porque si el paciente los ve a ustedes registrando y buscando la ficha y no la encuentran, el usuario se va a quedar con la idea de que ustedes son un poquito desordenados. Sin embargo, si lo tienen anotado o lo tienen ordenado por root, lo van a poder ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, ¿cierto? Y lo van a encontrar inmediatamente por el número, porque el número no se va a repetir jamás. Se puede repetir un nombre, se puede repetir un apellido, pero no así el número de root, ¿ya? Esa es la importancia. Y además lo indica en el PPT. Y parece que no todos o no lo escucharon bien, o no lo entendieron bien, o no lo leyeron, ¿ya? Por lo tanto, no lo consideraron. Ahora, de todas maneras, con respecto a esto de la identificación de la ficha, no se los puse como malo, se los puse como aceptable, ¿ya? Porque, bueno, ya, de alguna manera a lo mejor le pusieron número igual, ¿cierto? Que no era el número que a lo mejor se pedía, pero le pusieron número igual, por eso quedó como aceptable, ¿ya? Y es por eso que no todos se sacaron, los que se tuvieron sobre 6 y tanto, y coma, y coma, y coma, es por esa razón. Ya la gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría. En el calendario también algunos cometieron el error cuando tenían que calendarizar los 4 pacientes, incluyeron ese calendario el primer paciente,
el que hablaba del tema del que tenía una desviación en la espalda. Y en el calendario solo había que agregar los últimos 4, al primero no había que agregarlo, porque el objetivo del primero era saber cómo ustedes iban a reaccionar frente a un paciente con una dificultad distinta. Y lo incluyeron en el calendario. También lo puse aceptable, digamos, porque bueno, sí, puede ser que un paciente más, indudable, pero no estaba en las instrucciones, ¿ya? Entonces, claramente, yo me tengo que guiar por las instrucciones y por lo que dice la rúbrica también, además la rúbrica ustedes la tienen, ¿cierto? Y dice, confección de las 4 fichas, incorporando datos y creando los inexistentes. Además, habla de las 4 fichas. Bien, pero debo indicar y debo decir que lo hicieron bien. No tengo mayor reparos en eso, porque finalmente, si bien es cierto, esta es una tarea y es un aprendizaje, finalmente uno en la práctica siempre va a asumir a lo mejor distintas formas. Probablemente nunca haga una ficha y lo haga siempre en un computador, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos, tampoco puedo ser tan papista, no, ¿cierto? La cuestión es que tengan claro que tengo que tener un orden, ¿cierto? Que tengo que saber de qué manera puedo llenar una ficha, y eso es lo importante. Para que no se enfoquen tanto en la nota, así como, la nota. No, chiquillos, si la idea cuando uno estudia, si bien es cierto la nota es importante, sí es importante, pero cuando ustedes vayan a hacer un masaje, ¿cierto? Cuando ustedes le entreguen su título, en el título no va a decir la nota. ¿Saben cuándo la gente se va a dar cuenta de la nota? Cuando hagan un masaje. Ahí el usuario va a saber si usted se tituló con un 4 o se tituló con un 7. Entonces, en la cancha se ven los gallos. Por eso les digo que la nota es importante, pero no lo es todo. ¿Sí? Bien, chiquillos, vamos a comenzar a revisar entonces este módulo que tiene harta información, pero que voy a tratar de ser lo más resumidamente posible y puntualizar en lo que efectivamente les va a servir para que puedan confeccionar su tarea. ¿Ya? Entonces, en este módulo vamos a ver el proceso de pago de la atención. Se refiere indudablemente de cómo yo llego, ¿cierto?, a cobrar un valor y de qué manera el usuario me va a pagar a mí. ¿Y qué comprobantes puedo entregar? ¿Cierto? ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir para llegar a este resultado? Entonces vamos a ver el proceso administrativo, ¿cierto? Asociado a la atención masoterapéutica. Vamos a ver el tema de los valores, de los costos fijos. Vamos a ver ahí también un ejemplo que estaba en la PPT, que yo imagino y que seguramente todos lo vieron y lo leyeron, ¿cierto? Y vamos a empezar. Entonces, lo primero, ¿cierto?, que tenemos que ver antes de llegar al tema del pago es saber cómo yo inicio una actividad, ¿cierto? Cómo yo puedo generar una pyme, cómo puedo iniciar mi emprendimiento. Eso es como lo básico antes de. Claro, ustedes me pueden decir ya, pero si igualmente yo puedo trabajar y no hacer nada de esto y cobrar en efectivo. Sí, lo pueden hacer perfectamente, ¿cierto? Pero uno lo que tiene que entregarles, el conocimiento que tiene que entregarle a los alumnos precisamente es cómo se hace en términos normados, ¿sí? Porque si es por eso, entonces no entendemos nada y no aprendemos nada tampoco, ¿cierto? Entonces tienen que saber cómo es el proceso normado. Si usted después lo quiere hacer de tal o cual forma, es su decisión. Pero el objetivo y la intencionalidad es que ustedes entiendan cómo es esto. Entonces, primero para poder organizar una empresa o una pyme, lo que sea, lo primero que tengo que decidir es de qué forma la voy a constituir, ¿ya? En verdad, legalmente, ¿cierto? Hay muchas formas de constituir una empresa. Puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad limitada, puede ser varias formas jurídicas de organizar un emprendimiento. Ahora, ¿cuáles son las dos que son más indicadas con respecto a hacer una iniciación de actividades pequeñitas, una pyme, una microempresa? ¿Cierto? Son dos. La primera es la MEF, que está indicada como una persona natural. ¿Sí? La MEF significa microempresa familiar.
este tipo o esta forma de formalizar, valga la redundancia, de formalizar una empresa es lo más fácil y barato que existe en este minuto, ¿ya? ¿Por qué es fácil? Porque solo basta con que tú llenes un formulario, ¿cierto? Registres todos tus datos en este formulario. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando, saben lo que es un formulario, saben lo que es registrar. Regístrese estos datos en el formulario, ¿cierto? En la municipalidad de su comuna y del lugar donde viven. Y las funciones se van a realizar en el domicilio donde ustedes viven. ¿Qué es lo único que tienes que acreditar? Que la casa donde lo vas a realizar es tuya o es de tus padres. Eso es tan solo lo que tienes que acreditar. Es decir, que vives en el lugar donde vas a trabajar. No te van a cobrar absolutamente nada en la municipalidad porque además es gratis, ¿cierto? Eh, Te van a dar el permiso y tú vas a poder trabajar en tu casa. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que se prohíben, por decirlo de alguna manera? Por ejemplo, si quisieras hacer una microempresa en la cual emita ruidos molestos, que sea que vaya a hacer algún tipo de fábrica tóxica, o que de alguna manera molestes a los vecinos. Eso es lo que te ponen como condición. No puedes hacer ese tipo de cosas. Y otra condición es que las personas que vayan a trabajar en esta pyme sean parte de la familia. O sea, no puedes contratar a otra persona, ¿ya? O más bien no pueden funcionar que no sean familiares. A lo menos 5 personas tienen que ser familiares. Y esa es la forma más fácil, entre comillas, de poder trabajar si es que lo quieren hacer desde su casa en términos formales. La otra es la EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. ¿Ya? Esta EIRL es una formalización también de empresa o de pequeña empresa que se hace con tu propio RUT. O sea, no te van a dar un RUT distinto y por ende, toda la tramitación que tiene que ver con un RUT de empresa te la vas a evitar. Solo basta con que tengas tu RUT, nada más. ¿Cuál es la garantía de esto? Que en caso de cualquier situación, ¿cierto? Imaginemos que te lograste comprar un local, que tienes una cantidad de máquinas, de instrumental caro, ¿cierto? Y que te tengan que embargar. ¿Sí? Lo único que te van a embargar, si es que así fuese y en el extremo, ¿cierto? Es precisamente lo que tenga esta empresa o este emprendimiento. Tus cosas particulares, tu casa, tu auto u otras cosas, esos no los pueden tocar. Solamente van a considerar para estas cosas, digamos, para este embargo, ¿cierto? Las cosas que pertenecen solo a la empresa. Ahora, ¿cuándo yo voy a hacer una EIRL? Cuando efectivamente la empresa sea un poquito más grande, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, arriendo un local o logre comprarme un local, cuando si puedo contratar a 2 o 3 personas, etcétera. Cuando ya tengo un pasito más adelantado de lo que es la MEF. Entonces, tenemos estas dos formas, ¿cierto? Jurídicas o formales de poder hacer pymes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, profesora, Dígame. con respecto a la MEF, usted dijo que se podía contratar solamente familia, pero en este caso, en lo que estamos viendo, vamos a hacerlo como si fuéramos a crear este negocio entre los que estamos en el grupo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no podríamos considerar el primer caso porque no somos obviamente familia, ¿cierto? Ujú. Exactamente. Exactamente. Si el trabajo fuera individual, lo podría hacer, por ejemplo. Claro, ahí sí, pero en este caso no. Sí. Y no me quedó muy claro porque justo me llegó una alerta, ¿el EIRL permite entonces gente que no sea familia? Sí, claro, claro, porque es una Sí. empresa con un root de una persona natural. Ya, maravilloso. Sí. Siga nomás. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? ¿Nada más? Ya, seguimos entonces.
Entonces, cuando uno tiene una empresa de una mayor envergadura, hay una serie de otras cosas que tiene que considerar, como por ejemplo el tema del régimen tributario, tiene que hacer una iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, que es lo que se hace en la IRL, ¿cierto? Porque ya es algo un poco más formal. Hay que obtener permisos de funcionamiento, ¿cierto? Hay que tener, por ejemplo, certificados de zonificación de la municipalidad, reautorización sanitaria, patentes ¿Certificado comerciales. de qué dijo, disculpe? ¿Cómo? ¿Certificado de qué? Que no lo escuché. Certificado de Certificado zonificación. municipal de zonificación. Ah, Lo ya, que de significa zonificación. municipalidad te certifica de que la función que vas a hacer o el servicio que vas a prestar está autorizado dentro del lugar o de la comuna. Ya. Eso significa eso. Precisamente, y es para los centros de estética similares por el tema de a lo mejor de los químicos que se puedan usar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el tema de los centros de estética, donde hacen esta depilación con cera, no en todos los lugares los autorizan y además tienen que tener un sistema de ventilación importante. ¿Por qué? Porque la cera es media tóxica, ¿cierto? Entonces, todos esos permisos los da también, en este caso, la Seremia de Salud. ¿Qué otra cosa tendrían que tener para hacer una sociedad, por ejemplo, con otras personas? Tendrían que tener listado de actividades, el croquis del local, documentos que acrediten los derechos del inmueble, etcétera. Para hacer otro tipo de empresa les van a pedir muchísimos documentos. Entonces, cuando uno está recién empezando, es una pyme, ¿cierto? La verdad es que esas cosas complican más que lo que benefician. Entonces, en el caso, insisto, para ustedes que recién comienzan, la empresa individual de responsabilidad limitada es lo que más se adecua. Todo lo demás, todo el tema de información, lo tienen en el PPT para que lo vayan leyendo. ¿Ya? También tienen que ver los derechos de marca, los trámites bancarios, etc. Todas esas cosas son para empresas grandes. Bien. Luego que ya tenemos todo eso decidido, ¿cierto? ¿Qué empresa vamos a hacer, cómo la vamos a hacer, etcétera? Nos llega el proceso administrativo asociado al pago de la atención masoterapéutica. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque esto tiene que ver y está muy relacionado indudablemente con el cuerpo del trabajo sumativo al 25% de este módulo. ¿Ya? Entonces, el proceso, como indica la palabra, es un paso a paso, ¿cierto? Así como el proceso de gestión administrativa, que no sé si lo recuerdan en un PPT por ahí, hablaba primero de la planificación, hablaba de la organización, de la dirección y el control. Eso también es un proceso, también es un paso a paso, ¿cierto? Y en este caso tenemos la misma situación. Entonces, este proceso consta de 7 pasos. El primer paso es la recepción del cliente, ¿cierto? Y tal como lo dice la frase, es cuando yo recibo al usuario, ¿cierto? ¿De qué manera lo voy a recibir? Entonces, se recibe en el horario, se va a recibir en tal lugar, le va a otorgar no sé qué, se le va a dar la información, etcétera. Voy a llenar la ficha, voy a poner todos los antecedentes que corresponden al usuario, todos los antecedentes que corresponden, o sea, es todo lo que tú quisieras averiguar con respecto al paciente. Si va por una dolencia en específico, si toma remedios, si se automedica, si está certificado por algún médico, si tiene alguna operación, etcétera. Todo lo relacionado, ¿cierto?, con la salud, entre comillas, y que esté también ahí ligando con lo que se quieren hacer. Todo eso tiene que ver con la recepción del cliente. Luego tenemos la valoración, que eso significa el tema de cuánto cuesta, con cuánto voy a cobrar por esto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ver varias cosas. Primero tenemos que ver el costo de mercado, ¿cierto? Cuánto me valen las cosas, cuánto voy a cobrar por una sesión, qué insumos instrumentales voy a usar. Todo eso es la valoración. Tengo que sacar la cuenta de cuánto es lo que yo voy a llegar a cobrar de acuerdo al tipo de servicio que voy a dar y qué insumos o qué instrumentales voy a utilizar. Luego tengo el diagnóstico.
que eso es cuando ya definitivamente yo lo estoy haciendo, o sea, o cuando lo estoy observando, porque yo tengo que observar al paciente, ¿cierto? Le voy a ver la piel, voy a ver lo que sea, si está muy gordito, ¿cierto? Si no está gordito, etcétera, si tiene mucha retención de líquido, etcétera. Todo el diagnóstico que ustedes pueden dar como masoterapeuta y como técnicos del área. Y precisamente luego de eso viene la prestación del servicio, ¿cierto? Que es cuando ustedes ya le están realizando el masaje, pues definitivamente, ¿cierto? Prestación de servicio, masaje nombre tanto, se va a utilizar tal cosa, eh, cuánta cantidad a lo mejor voy a usar para tal o cual masaje, qué tipos de insumos voy a utilizar, cuáles son los instrumentales que están aquí asociados, etc. Después vienen las recomendaciones, que es lo que ustedes precisamente lo ponen, por ejemplo, en el registro de la ficha. Y las recomendaciones tienen que ver, ¿cierto?, con lo que ustedes le van a decir al paciente. No sé, está sobrepeso, usted le va a sugerir que vaya al nutricionista, por ejemplo, ¿cierto? Si está con dolor, con cefalea, a lo mejor le voy a decir, mire, a lo mejor es bueno que vaya a un neurólogo, ¿cierto? Puede haber algo. O si es más leve, poner ahí en las recomendaciones, escuche música, trate de tomar yoga, relájese, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes tienen mucha más información de las que yo les podría dar. Y luego de eso, ¿cierto? Que ya lo atendí, que lo diagnostiqué, lo atendí, le di todas las recomendaciones, recién ahí viene el tema de la facturación o del pago. Facturación se refiere al pago. ¿Cómo le voy a cobrar? ¿De qué forma le voy a cobrar? ¿Cierto? ¿Cómo me va a pagar? Etcétera. ¿Qué documentos voy a utilizar como comprobante de pago, por ejemplo? ¿Ya? Ahí va toda esa explicación con respecto a al pago, todo lo asociado. Y por último, el seguimiento, ¿cierto? Que podría ser, por ejemplo, llamadas posteriores o 2 días antes de la próxima sesión, llamarlo para preguntarle cómo está, un correo electrónico quizás también puede servir, un WhatsApp, si compartimos, digamos, los números con el usuario, a lo mejor puedo confirmar también si efectivamente va a asistir a su sesión, etcétera. A eso se refiere con el seguimiento. Entonces, ahí está toda la explicación con respecto al proceso administrativo, que es que básicamente lo que van a tener que hacer en el trabajo. Pero aquí hay una cuestión importante, ¿cierto?, que tiene que ver con la valoración, con el segundo paso, que es la valoración. Y vamos a ver un poquito el tema del cálculo del valor de la consulta o el valor de mercado. ¿Ya? ¿Qué significa el valor de mercado? Dice que es el valor de un bien, producto o servicio determinado por la oferta y del mercado en un momento determinado. Se trata del importe neto que un vendedor podrá conseguir a partir de la venta de dicho servicio o producto. Entonces, esto de la oferta y la demanda probablemente sea un poquito complicado, ¿cierto?, de explicar y de entender, porque básicamente son términos contables, básicamente, ya en su esencia. Eh, entonces, ¿cómo lo podríamos explicar? Por ejemplo, cuando hay muchos tomates en el mercado, hay mucha producción de tomate, ¿cierto? Cosecharon mucho tomate, ahí hay mucho. Por lo regular, el tomate es de un precio más bajo, ¿cierto? Porque hay mucha cantidad, ¿cierto? Por el contrario, si los tomates, ¿cierto? Son poquitos los tomates que hay, ¿qué va a pasar con el precio de esos tomates cuando hay mucha cantidad? ¿Que alguien responda? Cuando hay mucha, baja el precio y cuando hay poca, sube el precio. Exactamente. Eso tiene que ver con la oferta, ¿cierto? Ahora, por otro lado, con la demanda, imaginemos que tenemos 20 usuarios y tenemos, que esa sería la demanda, y tenemos un masoterapeuta que va a atender a estos 20 usuarios. ¿Qué pasaría con el precio de eso, de ese servicio? Se eleva porque todos quieren el servicio y hay poca oferta, básicamente. Entonces es muy demandado el masoterapeuta. Entonces el precio sería
se eleva. Alto, po, porque ese si hay Ujú. uno solo, podría cobrar lo que quisiera, ¿cierto? Y si es al revés, hay un solo usuario y hay 20 masoterapeutas, ¿qué pasa con el precio? Eso. Baja, ¿no? Baja, Se indudable, devalúa pues, ¿cierto? porque tenemos que pelear entre nosotros por ese cliente. Ahora, también se podría decir que no necesariamente, porque es lo que pasó, por ejemplo, con la colusión del confort, del papel higiénico. ¿Se acuerdan de eso, no? Nos podemos coludir entre los masoterapeutas. Exactamente, también podría ser. Pero yo entiendo que ustedes son personas éticas que no lo van a hacer, obvio, ¿cierto? Por supuesto que no, nos vamos a distinguir por la calidad. Muy bien. Bueno, pero para que entiendan y para que lo vean en un ejemplo real, lo que pasó con el tema del confort fue eso, que ellos se pusieron de acuerdo. Entonces el precio siempre era elevado, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. Así con los pollos, así con los remedios, con toda la gente que se coludió. Eso fue lo que pasó. Bien, entonces, lo que yo tengo que hacer siempre con respecto a esto es revisar el mercado o la oferta y la demanda, pero que tiene que ver, ¿cierto?, en el lugar donde yo voy a trabajar, ¿sí? En términos generales, yo podría averiguar cuánto cobran, en términos generales, ¿cierto? Y lo puedo averiguar de distintas formas, consultando, por ejemplo, en los distintos establecimientos que existen, consultando a los mismos profesionales que uno pueda conocer. Incluso yo podría crear una encuesta en algunas redes sociales, ¿cierto? Hacer una pregunta tipo, cuánto pagaría usted por tal y tal servicio, por ejemplo? Entonces, para poder saber el precio del mercado, podrían haber muchas formas de hacerlo. Pero siempre uno tiene que fijarse en el lugar donde está. Porque indudablemente que si yo voy a hacer la encuesta en Las Condes, ¿cierto? La gente que vive en Las Condes a lo mejor tiene un poder adquisitivo mayor. Y yo no puedo cobrar lo mismo si yo vivo en Maipú. No quiero hacer una segmentación, hacer una separación de gentes, ni mucho menos. Pero lamentablemente en Chile es así, ¿sí? Entonces, hay ciertos lugares de Santiago que indudablemente los usuarios, ¿cierto? O el público objetivo de ese lugar puede pagar un precio más elevado. Pero en otro lugar, ¿cierto? No lo paga porque a lo mejor ese servicio no lo considera una necesidad, ¿sí? Puede tener mil explicaciones indudables, pero los precios también están regulados por el lugar donde yo estoy ubicado. Entonces, eso yo también lo tengo que revisar antes de. No puedo poner un valor de masaje a 50 lucas en Maipú cuando la gran mayoría cobra 20, ¿sí? Y si me voy a instalar con un local, más encima cobrando 50 lucas, téngalo por seguro que no va a tener mucha vida ese tipo de emprendimiento. Por eso es importante revisar el mercado. Bien, ahora, con respecto a esto mismo, una vez que yo ya sé cuánto es lo que se paga por un servicio, tengo que costear, ¿sí? Que es lo que hicimos en la tarea formativa anterior. Entonces, lo primero que tengo que tener súper claro en esto, qué es lo que es un costo y qué es lo que es gasto. Algunas personas o algunos equipos confundieron las dos cosas y mezclaron las dos cosas. El costo de algún producto es lo que yo tengo que comprar para producir el servicio. Si yo vendo empanadas, por lo tanto yo tengo que costear la harina, la carne, la cebolla, la manteca, ¿ya? Ese es el costo, porque con eso yo fabrico la empanada. Sin embargo, el gasto va a ser, ¿cierto?, el sueldo que yo le pago al panadero para que me haga la masa, va a ser el pago, el costo que yo tengo para el traslado de ir a dejar las empanadas a algún lugar, la benzina, la micro, el taxi, lo que sea. Entonces ahí hay que hacer una diferencia, porque indudablemente este costo para yo hacer el producto es un costo variable. Puede que sea, no sé, pues a lo mejor voy a ocupar esta vez
1/4 de litro de aceite, pero para otro tipo de masaje voy a ocupar medio litro de aceite. Pero eso se llama costo variable. Sin embargo, el gasto de la benzina va a ser siempre el gasto de la benzina. Bueno, yo sé que sube y baja, indudable, pero pongamos el precio de la micro, que es un poquito más estable. Va a ser siempre lo mismo, ¿cierto? Lo único que a lo mejor podría cambiar, a lo mejor es la distancia, ¿cierto? Que podría ser. Pero cuando yo tengo a mis mismos clientes, yo sé que un taxi del cliente X voy a gastar 2 lucas. ¿Sí? Entonces, esa parte también hay que entenderla bien clara. ¿Qué es lo que es costo? ¿Qué es lo que es? Les voy a mostrar una ficha que estaba también en el PPT. Oh, perdón, voy a compartir pantalla. Me gritan si la están viendo. Ay. Ahí, ¿la ven? Sí. Sí, profe. Perfecto. No, si le estoy ganando a la tecnología. De todas maneras. Ya, ahí está. Ejemplo de costear un masaje de relajación en domicilio. ¿Ya? Arriba tenemos un pequeño ejemplo, ¿cierto? Dice, valor del mercado masaje, que yo ya lo averigüé, cuesta 10 lucas. Y lo que yo voy a gastar, digamos, como costo variable, que tiene que ver con los insumos, son 6.000 pesos. Entonces, el cobro del servicio sería más o menos como sobre 25.000 pesos. ¿Sí? Más o menos. Porque aquí yo estoy considerando que me estoy ganando entre 9 y 10 lucas. Indudablemente que esto es un ejemplo. Ustedes verán después los valores cómo lo agregan, ¿ya? O cómo lo suman o cómo lo bajan. Pero eso es más o menos lo que yo tengo que ver. Primero saber el valor de mercado, luego saber el costo variable, ahí tendría que agregar a lo mejor un costo fijo, ¿cierto? Y luego le agrego el valor del servicio que yo quiero cobrar. ¿Cuánto es lo que yo efectivamente quisiera ganar? ¿Sí? Entonces, más o menos 25 lucas, creo yo, que es más o menos el valor que está como en el mercado. Y ahí ustedes tienen un cuadrito. Si esto no fuera un servicio a domicilio, sino que fuera en un box de atención o en un local que ustedes tuvieran arrendado, entonces el costo variable, perdón, el costo fijo sería el gasto del local, el gasto de los sueldos, el gasto de locomoción. Esos serían costos fijos o gasto, y principalmente a lo mejor podríamos incluir también los instrumentales. Luego tenemos los costos variables, que regularmente son los insumos. Y ahí les pongo un ejemplo también. De 1 litro de aceite que vale 4 lucas, en un masaje voy a ocupar 1/4 de litro, por lo tanto es 1.000 pesos. En una sabanilla, ahí están los valores, ¿cuánto voy a ocupar? 2.000 y 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, primero tengo que saber cuánto es lo que cuesta el producto, digamos, entero, por decirlo de alguna manera. Porque nosotros no siempre ocupamos, por ejemplo, en el tema de los aceites, en el tema de las cremas y esas cosas, yo no ocupo un pote de crema por paciente, ¿cierto? Yo ocupo gramos de crema en un paciente. Y eso lo tengo que valorizar para saber efectivamente cuánto es el costo variable que voy a ocupar en cada uno de los pacientes. Entonces, esto es importante que lo conozcan y que lo vean, ¿cierto? Porque lo van a tener que hacer en su trabajo también, van a tener que costearlo, ¿ya? Los valores los van a poner ustedes, pero claramente lo tienen que saber hacer. Está en el PPT. Tengo una duda con respecto a lo que mostró, profe. Dígame. Consideremos que es un local, ¿ya? Un local que se paga arriendo. Y obviamente en donde hay gente contratada, por lo tanto también hay que pagarle el sueldo. Ajá. ¿Cómo valorizamos esto dentro de un costo fijo? O sea, ¿en qué porcentaje? ¿Y cómo podemos saber que, por ejemplo, tenemos que poner una meta de cantidad de masajes para que esa cuota se cumpla? Exactamente. Exactamente. De ahí tienes que calcular una utilidad. ¿Cuánto es la utilidad que tengo que tener para además poder paliar esos gastos?
Y esa información obviamente también la tengo que incluir dentro de la tabla o el informe que se haga para decir, oye, mira, necesito por lo Exactamente, menos porque 100 tienen que más. tener, porque van a tener que poner una tabla con atención a domicilio y una Ujú. tabla con atención en local. Entiendo. Ya, sí, es que eso que quería saber, porque digo, ya, ok, a esta tabla hay que ponerle esto, de contarle todas estas cosas, y considerando en todas esas, también sueldo y arriendo no me calzaba muy bien, y por eso quería estar... Sí, sí, porque primero la tienes que hacer en una tabla distinta, eso es lo primero, hay que hacerlo diferenciado. Y segundo, vas a tener que considerar una utilidad. ¿Hasta cuántos masajes yo tengo que hacer diarios o mensuales para tener la utilidad y para poder además poder pagar arriendo, si es que no, o qué sé yo, y gasto de personal? A Ah, eso la tenés cuota que mínima, incluirle el gasto, básicamente. por ejemplo, de la luz y el agua, Sí, sí, todos los gastos del local, aparte de los insumos. el teléfono, Ya, internet, ¿sí? ¿por qué? Ah, ya. Ya. Bien, vamos a ver entonces los comprobantes de pago, ¿cierto? Que tenemos, claramente aquí tenemos dos comprobantes de pago que son las boletas y que son las boletas de honorario, ¿cierto? Las boletas son las que uno da en todos lados, ¿cierto? La boleta del PAN, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia con la boleta de honorario? Que una tributa IVA y la otra tributa retención de impuestos. Dos cosas distintas. Entonces, la boleta que uno recibe por el PAN, aunque no lo diga la boleta y aunque no esté estipulado, ¿cierto? Ahí a uno le cobran el IVA. El IVA en Chile en este minuto es el 19%. En el valor que uno paga, ese impuesto ya está incluido. ¿Ya? Y en la boleta de honorario, ¿cierto? A uno le retienen el 10,75%. Eso es lo que se retiene por la boleta. ¿Dónde van a parar esos montos? Ese 19% y ese 10,75% van a llegar indudablemente a las arcas del Estado, a la Tesorería General de la República, que se paga mediante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Para qué se ocupan esos dineros, cierto? Esos dineros el Estado los ocupa para educación, lo ocupa para la salud, para hacer carretera, etcétera, todo lo que tenga que ver relacionado con los gastos estatales, ¿sí? Para el pago, por ejemplo, de los servicios públicos, ahí atienden personas, esas personas tienen sueldo, ¿cierto? Desde ahí se pagan todos estos montos. Mal o bien, no es el momento para poder calificarlo, digamos, pero así, para eso se ocupa, ¿ya? ¿No hace una consulta? Y ambas cosas indudablemente que son comprobantes de un servicio. Ambas cosas, eso es lo que los junta, digamos, que ambos son comprobantes de servicio. Ahora, la forma, ¿cierto?, de pago o cómo la persona me va a pagar puede ser claramente y lo más lógico y en primera instancia en efectivo, en dinero en efectivo. Ahora, actualmente lo que más se usa, por ejemplo, es la transferencia, y eso ustedes lo saben, porque uno compra cualquier cosa por internet y paga con transferencia. La mayor parte de la gente paga con transferencia en este minuto, porque además es un acceso facilísimo mediante los teléfonos. Entonces es mucho más fácil. Pero aún así, igual hay gente que, por ejemplo, quisiera pagar con una tarjeta de crédito, ¿cierto? Hay gente que paga masaje con tarjeta de crédito. Yo también lo he pagado con tarjeta de crédito, no sé, me he ido a dar un día de spa, ¿cierto? Que me han puesto hasta chocolate por todos lados y he pagado con tarjeta de crédito. ¿Sí? Porque igual no es barato, o sea, uno no tiene plata como pagarla de una. No sé, tarjeta de crédito. Pero para eso, ¿cierto? Yo que doy el servicio, tengo que tener unas maquinitas, ¿cierto? Porque tengo que tener un receptor de la tarjeta. Bueno, en el mercado hay dos tipos de esas máquinas. Y uno es directamente de Transbank, que es la máquina que uno ve regularmente que uno compra. Y la otra, que no es tan conocida, pero que yo la he visto, por ejemplo, en las ferias libres, que es un aparatito que tiene la misma condición de la otra, pero que se paga por una vez y lo vende el Banco del Estado. Hasta el año pasado costaba más o menos 30.000 pesos y cumple la misma función y el dinero que te pagan mediante este aparato electrónico te llega a tu cuenta corriente directamente.
y no pagas nada, solo pagas una vez. Entonces, en el caso nuestro, claramente este sistema que se llama Postmóvil, ¿cierto? Es bastante más fácil, más barato incluso de poder tenerlo. El otro es sumamente caro. Y es por eso, por ejemplo, que en algunos almacenes de barrio hay letreros que te dicen, desde 2 lucas se puede pagar con recompra. Claro, porque les sale muy caro y les cobran por transacción que hagan. Incluso en el PPT también sale una tabla de lo que están cobrando con respecto para utilizar esta tarjeta esta maquinita de Transbank. Ahora, ¿cuál es la garantía o cuál es el beneficio entre una y la otra? Que con la máquina de Transbank inmediatamente puedes emitir la boleta, el voucher es boleta. Y con el otro, efectivamente tienes que generar una boleta aparte, porque esta máquina no te da boleta. Solo te registra la transacción bancaria, nada más. ¿Preguntas a esta hora? ¿A esta hora de la noche? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Con el tema de cómo cotizar en la AFP o cosas así, ¿cómo nosotros tendríamos que hacerlo? ¿O no se puede cómo trabajar así con boletas? A ver, primero para cotizar en la AFP no es necesario que tengas contrato. Tú también lo puedes hacer en forma individual, ¿ya? O más que individual, independiente, ¿ya? Una persona que tiene boleta de honorario sí puede cotizar. Eso es tan simple como meterse a cualquier página de AFP, inscribirte, afiliarte, más que inscribirte, y comenzar a pagar, por ejemplo, lo mínimo que puedes pagar es el 10% de un sueldo mínimo, ¿sí? Y lo haces como independiente, también lo puedes hacer. La misma cosa con FONASA. FONASA de igual forma. Te hablo del sueldo mínimo porque es lo mínimo, ese es el piso, ¿sí? Son 320.500, se multiplica por el porcentaje que te cobra la AFP y eso puedes pagar y vas a poder ahorrar para tu pensión y vas a poder además tener una atención en FONASA, incluso en ISAPRE, también lo puedes hacer, como en ISAPRE también te puedes inscribir como independiente. Nada más que ahí tienes que pagar el valor del plan que tú elijas, que regularmente está en UF y que es más caro, indudable. No sé si le quedó claro. Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Profe? Dígame. Natalia. Cuando dice definir técnica, mencionar instrumental e insumos Pero a te fuiste a la utilizar. tarea. Espérate un poquito, Nati. Ya. Mis preguntas son hasta acá. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, ¿Sí? profesora, yo tengo una pregunta respecto de esto. Dígame. Esto es parte del proceso administrativo, ¿cierto? Todo esto de la facturación, las boletas, la verificación del... Todo esto se engloba dentro de lo que es el proceso administrativo, ¿cierto? Exactamente. Ya, ok. Eso, siga. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver entonces el trabajo sumativo del módulo, ¿ya? Bien, esto es un trabajo, obviamente, trabajo en equipo, ¿cierto? Es un informe escrito. Y este informe escrito tiene varias partes. La primera es la portada. Y como ustedes ya saben lo que significa una portada, tiene que llevar el logo, ¿cierto? Tiene que llevar el nombre, que es proceso de pago asociado a la atención masoterapéutica. Ahí está indicado, ¿cierto? Las hojas tienen que estar numeradas porque inmediatamente luego de la portada tiene que venir un índice. Ustedes conocen lo que es un índice, ¿verdad? Supongo, no creo que nadie lo conozca. Después viene una introducción, ¿cierto? Y la introducción, aquí tienen que tener ojo con lo que van a poner. En las introducciones siempre lo que indica es qué contiene el informe, ¿ya? Entonces aquí yo no puedo empezar, nosotros creemos, hicimos tal cosa, no, porque además tiene que estar redactado en tercera persona, es decir, el nosotros, vosotros, ellos no existe, ¿ya? El informe regularmente comienza
el objetivo, a ver, o este informe contiene, o en este informe se presentará, ¿cierto? Y ahí se explica y se dice todo lo que contiene el informe. Yo les invito a revisar informes en internet, váyanse a la introducción para que más o menos se relacionen de qué forma se redacta una introducción, ¿ya? Eso es importante y quizás a lo mejor en este minuto ustedes no lo ven tan importante, pero cuando tengan que hacer su informe de práctica, ahí les van a pedir una introducción también. Entonces, por eso es importante que se vayan relacionando y que lo aprendan a hacer como deben hacerlo, ¿ya? Bien, luego de la introducción viene el cuerpo o el desarrollo de este informe. Entonces, lo primero que van a definir, ¿cierto?, es qué tipo de empresa van a crear jurídicamente. Primero, si el local va a ser arrendado, va a ser cedido, porque no necesariamente a lo mejor voy a hacer una MEF, pero me prestaron un local, no sé. O a lo mejor lo voy a hacer en el centro, en la junta de vecinos. ¿Sí? ¿Puede ser o no? También. Ok. Entonces, esas cosas las tienen que definir y las tienen que decidir. Si van a ver el local, obviamente tienen que indicar en qué comuna va a estar, cuál es la dirección, ¿cierto? Todo lo referente al local. A lo mejor cuántos metros cuadrados tiene, cuántos box tiene, etcétera. Y el tema de la empresa es súper importante también, qué tipo de empresa van a poner y por qué lo van a poner. Ahí no es llegar y poner esta, no, pues tienen que extenderse un poquitito en eso. Luego tienen que poner o crear, oye, esperen un poquito, el caballero el gas. El caballero el gas todo el tiempo me interrumpe a esta hora. Después van a tener que definir el nombre de fantasía de su pyme. El nombre de fantasía y además van a tener que crear un logo. ¿Sí? Y muy importante, aquí solo lo que van a hacer para efectos del trabajo, no es que ustedes en la vida vayan a hacer solo eso, solo para efectos del trabajo van a ver solo masaje de relajación, ¿ya? Solo masaje de relajación, para ser realizado en local y a domicilio. Entonces, además tendrán que en este masaje van a tener que definir la técnica. Ahí las definiciones las saben ustedes. Mencionar el instrumental e insumos que van a utilizar para hacer este masaje de relajación. Luego van a tener que explicar el paso a paso, ¿cierto?, del proceso administrativo. Es decir, el número 1, recepción del cliente, la valorización, el diagnóstico, la prestación de servicio y la recomendación, la facturación o el pago, que era lo mismo, y el seguimiento. ¿Ya? Eso lo tienen que ir explicando paso a paso. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Etcétera. Luego tienen que confeccionar 2 cuadros de costo de atención de un masaje de relajación. ¿Por qué 2? Porque uno es a domicilio y el otro es el local. Indudablemente que los valores son distintos. ¿Ya? Primero, tienen que considerar 2 cosas importantes. El costo fijo es el costo asociado al local y a la mano de obra. Eso lo tienen que considerar. Y el costo variable es de los insumos. Consideración número 2. En la atención domiciliaria, ahí van a tener un costo fijo y un costo variable. El costo fijo es el gasto. En este caso sería la locomoción. Le estoy dando ahí algunas ayuditas. Tenga presente que en valoración indique el precio a cobrar una vez hecho el cuadro de costo de atención. Cuando tengan el costo ya valorizado, ahí recién ustedes van a decir cuánto es lo que van a cobrar por ese servicio, porque tiene que estar considerado. Y en la facturación o pago, ¿cierto?
indique forma de comprobante y tipo de pago de la terapia. ¿Qué tipo de pagos ustedes van a aceptar o con cuáles van a trabajar? O con cuáles creen que no van a trabajar, también podrían decirlo, de alguna manera. Por último, viene la conclusión. Y en la conclusión, yo ahí le puse conclusión, no le puse nada. Pero ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Que efectivamente, ¿cierto? Hagan una conclusión en equipo de trabajo y expliquen, ¿cierto? De qué manera o en qué les ayudó a hacer este trabajo en sí. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio que ustedes le ven a hacer este tipo de trabajo manual, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que les brinda? ¿Qué es lo que les gustó? ¿Qué es lo que no les gustó? Etcétera. Estoy hablando del trabajo, ¿sí? Y bien, pues ahí está el formato, el interlineado, ustedes tienen la rúbrica, tienen además los porcentajes y los porcentajes, aquí el puntaje máximo son 20 puntos, ¿cierto? La rúbrica también la tienen. Y por último tenemos un cuestionario pequeñito, que son 3 preguntas, que también las respondimos en esta conexión, donde se gestiona la obtención del bono, de la boleta de honorario. ¿Cuánto es el IVA en Chile? Para una pyme, ¿cuál es la mejor alternativa de constitución? Cuestionario súper chico. Y el foro, ¿por qué cree que el Estado se ocupa de legislar sobre los cobros y pagos y para qué requiere dichos impuestos? También lo conversamos acá. ¿Preguntas? Profe, Dígame. profe, 2 preguntas. La introducción y conclusión, ¿cuánta extensión debe tener? ¿Una página? ¿Menos de una página? Ambas por lo menos deben tener 3/4 de página. Porque media es Ya, muy poco y una a lo mejor sería mucho. 3/4, suficiente. ya. Y, profe, lo que no me queda claro es como cuando dice definir técnica, mencionar instrumental e insumos. ¿Cómo definir técnica? Me imagino que ustedes tienen definido qué es un masaje de relajación. Ah, pero ¿quiere que detallemos como el masaje, como lo que se hace Para o qué se cómo? hace, etcétera. Ah, ya. Yo lo desconozco. Yo Sé que también quiero existe la preguntar sobre definición. ello, profe. ¿Ah? Porque, por ejemplo, cuando usted dice técnica, yo me imaginé 2 opciones. Una, que puede ser eso, o sea, ¿qué vamos a hacer? No sé, pues, ¿qué parte vamos a masajear y cómo lo vamos a hacer y para qué y qué vamos a lograr con eso? O si se está refiriendo a distintos tipos de técnica, como por ejemplo, no sé, pues acupuntura o con estas cuestiones con ventosa, o No, no, porque ahí se yo te refiere a lo habría primero. puesto, sí, pero es que yo ahí te habría puesto defina distintos tipos de masaje o Ah, ya, distintos entonces se tipos refiere de a lo primero. servicio. Yo en este caso Ya. quiero solamente que definan, en el fondo, Ujú. qué es un masaje de relajación. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿A quiénes sí, a quiénes no? ¿Cómo se hace? Maravilloso. Pero entonces solo relajación. Sí. Ya. Ah, yo también tengo una consulta. Usted dijo que el local podía ser cedido, teníamos varias opciones ahí, pero teníamos que dar la dirección y más o menos las dimensiones y las características del local. Ujú. Obviamente todo esto puede ser ficticio o tenemos que No, encontrar por un supuesto que es lugar. ficticio, por supuesto que es Ya, ficticio. ok. Lo que pasa es que yo los quiero llevar y los quiero instalar en una cuestión que si bien es cierto es ficticia, pero Ujú. que entiendan que tengo que tener algo concreto. Ya, maravilloso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Profe, con las preguntas que dijo al último, que eran como 3 preguntas, Sí, esa que tenía con relación con la Constitución no la entendí muy bien. con la Constitución. Y algo así como del Estado, ¿por qué hace las leyes? No, dice, es una pregunta, es un foro. Y dice, ¿por qué cree que el Estado se ocupa de legislar sobre los cobros y para qué requieren dichos impuestos? Ah, ok, ok. Es el foro, es la pregunta del foro. Ya. Ok. Profesora, Dígame.
Cuando usted se refiere a mencionar el tipo de empresa que vamos a crear, recuerdo que las mencionó, ¿ya? Pero usted también dijo que aparte de definirle el tipo de empresa, teníamos que agregar un extra. En este caso, me imagino como un pequeño subtexto para decir por qué elegimos esto, cuáles son las ventajas y como definir el tipo de empresa y el por qué, ¿cierto? Maravilloso. Sí, Ya, pues y esa sí. extensión, más o menos, ¿de cuánto debería ser? Así como al ojo. A ver, lo que pasa que, mira, en este tipo de cosas, cuando a mí me dicen elija y explique, ¿cierto? Ajá, Siempre uno trata de que dentro de esa explicación vaya lo más importante. Porque si exacto. yo voy a escribir una página de cosas irrelevantes, no sirve. Es que exactamente Que eso, o sea, la extensión no mide la calidad de lo que tú ajá. pongas efectivamente. Maravilloso, ya. Bacán. Que eso mismo me estaba pensando, que en realidad no se necesita mucho más que un párrafo para explicarlo bien clarito, pero por lo mismo igual quizá había una extensión más o menos mínima y ahí ya se ponía más complicado, pero ya, maravilloso. Ya, Ok. A lo mejor incluso ahí podrían buscar la definición exacta que da el Servicio de Impuestos Internos con respecto a la elección, por ejemplo. ya, bacán. ¿Alguien más que quiere preguntar aparte, Ricardo? María Ignacia, te veo con cara y ganas de preguntar. Profe, una consulta respecto a su correo. Es Mm, que le he mandado correos y no he recibido una respuesta, entonces quería saber si ¿En me podía dar serio? su correo. ¿Y qué tipo de correo me ha mandado? Sobre una consulta con la retroalimentación de los trabajos. Pero yo cuando contesto los correos yo mando, cuando reviso. Se lo mandé hace como una semana y se lo mandé respecto al que usted me mandó. Lo voy a revisar, hija. Mira, te debo Ya. ser súper sincera. Yo recibo, no te imaginas cuánta cantidad de correos. No, sí me imagino, por eso yo creo que se Entonces, de le quedó pronto, pasado. me puede pasar, ¿ya? Pero por Sí. lo pronto, cuando yo reviso los trabajos, como ustedes me lo mandan a mi correo, siempre les pongo una retro. Acuso recibo, gracias, fíjate en esto, pusiste acá, incluso felicitaciones, Ya. ¿ya? ¿Qué más, chiquillas? ¿Nada más? Yo creo que ya ¿Estamos ready? estamos, ¿eh? Sí, ya entendí, clarito. La grabación de esto, por si necesitamos revisar algo, profe, Lo no es por estoy, lo, apurarla, pero ¿cuándo se va a subir? eh, se lo voy a mandar a la Bárbara o a la... Hola. La Bárbara está en línea, la Bárbara al tiro, ¿no? Sí, Bárbara, te lo voy a mandar a tu correo ya, porque encontré que esa es la mejor forma, ¿sí? Ya, profe. Pasa que cuando las grabaciones se extienden demasiado en tiempo, Zoom no los logra convertir. Es una cuestión técnica, no los logra convertir porque una vez que se convierte, yo recién ahí los puedo subir a YouTube y de YouTube te los tengo que mandar a ti. O sea, ya tuve que aprender todo eso para poder hacerlo. El tema es que yo me quejaba porque esta cuestión no me resulta y ahí me di cuenta, o no, no me di cuenta, me dijeron que cuando los videos son muy largos, son muy pesados, Zoom no los logra convertir. Y en YouTube también no, le cuesta mucho subirlo. Ya, entonces, espero que, espero que esta vez no tenga problemas. Voy a hacer todo lo posible. Ya, me parece que hasta ahí llegamos, chiquillos. Sí, ¿Estaríamos estamos Estamos, bien? bien, profe. creo. Muchas Sí. ¿Sí? gracias. Cualquier Bueno, cualquier cosita, le cosa mandamos las mediante preguntas. la Bárbara o mediante la Lucrecia, ¿cierto? Sí. Sí, Lucrecia. Mediante la Bárbara o la Lucrecia y ellas me comentan si es que necesitan alguna cosa urgente. María Ignacia, te pido disculpas si no te respondí, pero te juro que no es por mala intención.